Y hoy vamos a ver la palabra del Señor. Preste atención. ¿Ya se acuerdan del Chavo del 8 que decía, lo hice sin querer queriendo? ¿Se acuerda de usted? Bueno, medio sin querer queriendo, lo que voy a leer, la palabra que te voy a leer hoy, que voy a compartirte hoy, tiene un poco que ver con los últimos 2 domingos. Así que no pensaba que saliera una serie, pero sin querer queriendo, medio salió una serie. Y la palabra de este día tiene un nombre medio extraño, se llama Los Cuentos de la Cripta. ¿Sí? Los Cuentos de la Cripta, Cuentos de la Cripta. Realmente yo le puse ahí yo sé que ustedes van a decir, ¿y ahora qué onda con esto? Le puse vivencias en la cueva también. Cuentos de la Cripta. Esta era una serie, Los Cuentos de la Cripta, no sé si se acuerda usted. De allá de los años 90, fines de los 80, principios de los 90, una serie americana que se emitió en la televisión entre el 89 y el 96, y era 7 temporadas donde participaban, eran unitarios, capítulos unitarios, donde participaron gente muy conocida, desde Schwarzenegger hasta Michael Fox, y varios estuvieron allí participando. Y cada episodio, de hecho era una serie de terror, no me la dejaban ver, de hecho, no solo no la veía, no me la dejaban ver. En aquellos años, ¿no? Mi vieja me decía, no, nada que ver, eso no se ve, me está mirando mamá. Y empezaban allí, cada episodio empezaba con un recorrido de la cámara hacia la puerta de una mansión medio embrujada, ¿vio? De esas mansiones así terroríficas. Y iba pasando el recorrido por varios lugares de la mansión hasta que entraba como un sótano, algo subterráneo, y ahí estaba algo que se llamaba la cripta. Y ahí en la cripta, de repente mostraban un ataúd y se despertaba una cosa horrible, así un bicho feo, que le llamaban el guardián de la cripta. ¿Sí? El guardián de la cripta. Y en cada episodio, ¿sí?, con el guardián de la cripta como hilo conductor, hablaba de historias feas, macabras. Y como eran unitarios, siempre que terminaba dejaba como una especie de lección cada episodio. Pero se llamaban Los Cuentos de la Cripta porque desde la cripta salía algo feo. Y yo pensaba en el guardián de la cripta, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿tenemos ahí la foto del guardián de la cripta? ¿Sí? Estaba ahí, bueno, no sé si la tenemos por ahí. Ahí está. Miren qué feo estaba el guardián de la cripta. Estaba horrible, ¿no? Qué diferente eran los efectos especiales de los 90, ¿verdad? Miren nomás ahí el guardián con el hacha, con esa para hacer los tacos, ¿vio? El hachita para picar la carne de los tacos. Bien, ahora, este personaje, usted dirá, ¿por qué está hablando de eso, pastor? Ahora me va a entender. Hablaba y contaba cuentos desde una cripta. Ahora, ¿qué es una cripta? Sácalo porque si no se me van a poner mal los hermanos. Nadie se asuste. Una cripta es un espacio subterráneo en el que generalmente se enterraban a los muertos, a los fallecidos. Y la palabra cripta viene del latín cripta, o sea, pero nada más que con Y, y del griego cripte, que significa, escuche bien, esconder. Cripta significa esconder, y indica bien el significado. Ahí es donde escondían los muertos, en la cripta. Y según la Real Academia Española, una definición de cripta sería el lugar subterráneo donde se acostumbra a enterrar o esconder a los muertos. Y empecé a ver sinónimos de la palabra cripta. ¿Qué es una cripta? Algunos sinónimos, ahí le va: bóveda, sótano o cueva. Diga conmigo, cueva. De hecho, en muchos lugares la palabra cripta y cueva van asociadas. Así que hoy te quiero hablar de lo que sale de una cueva o de una cripta. De hecho, esta mañana quiero meditar en la palabra de Dios y basado en la historia de Elías. Por eso le dije que sin querer queriendo me salió una serie. Los que estuvieron la semana pasada habrán escuchado, y si no, yo hablé de Elías, acerca del pan de Elías. Pero hoy quiero continuar la historia de Elías.
Y quiero hablarte sobre la necesidad de presentarnos delante de Dios siempre en lugar de escondernos. Diga conmigo, o me entierro o me presento. O me entierro o me presento. Y quiero hablarte también de lo que sale del lugar donde nos enterramos. ¿Sí? Los cuentos de la cripta, ninguno era lindo. ¿Qué es lo que sale del lugar donde uno se entierra? ¿Qué pasa cuando uno se entierra? ¿Sí? Porque eso es lo que muchos hijos de Dios hacen, han hecho y aún harán. Y meternos en la cripta o en la cueva no hace más que detenernos en la frustración y el abandono. De hecho, perdón, haciendo un poquito corta la historia de la semana pasada, vemos que el profeta Elías, vamos a llegar a Primera de Reyes, pero todavía antes de ir a la palabra le voy a hacer un resumen. El profeta Elías venía pasando tiempos intensos y de agotamiento físico. La semana pasada yo le hablaba el agotamiento físico de Elías, cuando tuvo que correr, cuando tuvo que hacer una zanja, cuando tuvo que matar unos animales, cuando tuvo que hacer tantas cosas. Elías venía cansado, agotado físicamente y había estado experimentando también cansancio emocional. Ojo, había visto a Dios obrar. Elías había orado y fuego del cielo había caído. Elías había orado y cosas tremendas el cielo mismo le había respondido. Imagínese usted orar basados en lo que Elías hizo. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, cuando los rechazaron en una aldea, ¿querés que oremos? Porque si oramos como Elías va a caer fuego del cielo y los va a quemar a todos. Era algo tremendo lo que había pasado. Había quedado marcado a fuego en la tradición judía, en la tradición del pueblo de Israel. Había quedado marcado a fuego lo que Elías había hecho. Tremendo. Sin embargo, a pesar de ser un hombre que había hecho cosas tan impresionantes, Elías estaba cansado, diga conmigo, física y emocionalmente. Estaba cansado. Pero Dios no lo había dejado. Cuando él estaba cansado, Dios le había preparado pan. Leíamos la semana pasada el versículo 6 de Primera de Reyes 19. Cuando Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera, dice Primera de Reyes 19:6, un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y volvió a acostarse, ¿sí? Y ese pan que ve ahí, yo le hablaba la semana pasada, el mensaje se llamó "Las penas con pan son buenas". Ese pan, en medio de la situación que él tenía, tenía que ver con cosas que Dios tenía para su vida. Él se había metido abajo de un enebro ahí y estaba deprimido, enojado. Ahora voy a leerle un poquito cómo estaba. Sin embargo, Dios le dio un pan, un alimento. La semana pasada yo te hablaba de lo que el pan significa hoy en día. No faltó el pan y tenía que ver con algo, con un viaje que Dios había programado para Elías. El versículo 7 dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque ¿qué? ¿Te espera qué? Un largo viaje. Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Diga conmigo, viaje. Ahora, ¿quién le dijo del viaje a Elías? El ángel, el mensajero de Dios. O sea, le dijo: tengo un viaje para que hagas. Y no lo vas a hacer a menos de que comas el pan que yo te estoy enviando. Así que Dios nunca nos va a mandar a un viaje si no nos va a poner pan por delante. Dios nunca te va a mandar a un viaje si no hay un pan que Él prepara para ti. Diga conmigo, lo prepara Dios. Dios mismo prepara el alimento que necesitas para cada etapa y desafío de tu vida. Ahora, había propósito de Dios, y cuando ese propósito se manifiesta, había pan. Así que Elías, dice el versículo 8, comió y bebió, y la comida le dio suficientes fuerzas. Diga conmigo, suficientes fuerzas, como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches caminó hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ese pan
es todo lo que necesitamos para seguir adelante en la voluntad de Dios. Elías estaba mal, cansado, agotado físicamente, sin fuerzas. Sin embargo, el pan que Dios le dio fue suficiente para llegar al lugar de propósito. Ahora diga conmigo, Horeb. El propósito que Dios tenía para Elías era encontrarse con él en Horeb. ¿Sabe cuál era el monte de Horeb? Era el monte Sinaí. O sea, se le llama Horeb, pero también es el mismo monte Sinaí, donde Moisés se había encontrado con Dios cuando recibió las tablas de la ley. Un lugar de manifestación del poder de Dios. Un lugar de manifestación de la presencia de Dios. Ese era el lugar donde Dios tenía una cita y planes para el profeta Elías. Y escúchame bien, no se vale comer el pan para ir para cualquier lado. Cuando comemos el pan es para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Cuando comemos el pan es para caminar a lo que Dios tiene. Yo te hablaba y bueno, después usted va a escuchar el mensaje, yo se lo voy a mandar el mensaje y escúchelo bien. ¿Qué significa el pan? ¿Qué es lo que te fortalece? No es mi tema hoy porque no tengo tiempo, sino... Pero él comió el pan que Dios le preparó. Ahora, ¿cuánta gente quiere comer el pan que Dios le da para hacer la suya? Que Dios me dé pan pero que no se meta con mi vida. ¿Verdad? Todo el mundo quiere bendición de Dios, pero que Dios no se meta con mi vida. Yo quiero el pan nomás. Bueno, Elías fue caminando con ese pan hasta Horeb. Ahora, hay una tendencia, y ahora sí estoy llegando al nudo de mi mensaje esta mañana. Esto era una introducción. Hay una tendencia peligrosa. Porque Elías llegó a Horeb, tenía una cita con Dios en un lugar de manifestación de la presencia de Dios. Tenía una cita con Dios en Horeb. Sin embargo, el versículo 9 dice, ahí Elías entró, ¿en dónde? En una cueva, en la cripta. Y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Mire, Elías se metió en una cueva, en una cripta. Evidentemente, el hecho de haber comido pan lo fortaleció, le dio poder para caminar hacia el propósito de Dios. Pero había algo, ¿sí? El hecho de comer pan no era sinónimo de que había arreglado las cosas en su interior, Elías. Familia, usted puede venir, usted puede estar en una reunión, puede disfrutar de la presencia de Dios, Dios lo puede tocar, Dios puede sanarlo, Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, pero eso no es garantía de que arreglaste lo que tenías que arreglar. Elías estaba fortalecido, pero cuando llegó al momento donde se tenía que encontrar con Dios, ¿qué es lo que hizo? Se metió en la cueva, se metió en la cripta. Y eso pasa mucho. Podemos tener toques de Dios, podemos tener experiencias con Dios. De hecho, él comió el pan. ¿Quién le había preparado el pan que se había comido ahí abajo del enebro? Se lo había preparado Dios mismo. No era un pan hecho por los hombres, era un pan hecho del cielo mismo. Había comido comida celestial. Ahora, el hecho de comer comida celestial no es garantía de que has arreglado tus asuntos. Porque Elías comió comida celestial y terminó en una cueva. No entiendo. Terminó en la cueva. Y ese era el antecedente. De hecho, el versículo 3, me voy a retrotraer en Primera de Reyes 19, a la historia de la semana pasada. Dice, Elías se asustó tanto al escuchar esto, o sea, lo habían amenazado de muerte, había hecho bajar pan del cielo, había degollado un montón de profetas falsos, él estaba en el apogeo de su victoria, cuando Jezabel le dice, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, y dice que al escuchar, se asustó tanto al escuchar esto, que escapó para salvar su vida,
llevando consigo al siervo, se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías, versículo 4, caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto, y diga conmigo, con ganas de morirse. Oiga, con ganas de morirse. Acababa de tener la victoria había hecho bajar fuego del cielo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron bajar fuego del cielo? ¿Le pasó a usted? Mire que yo he orado un montón de veces, ¿eh? Ni un humito, ni una chispita. Había hecho descender fuego del cielo sobre un altar. Era tremendo lo que había hecho, pero dice que tenía ganas de morirse. Y mire lo que dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí, debajo del arbusto, y se quedó dormido. Ahí dejo el versículo 9. Se acostó y se quedó dormido, todo deprimido. Evidentemente, antes de comer el pan, había algo en su corazón que no había cambiado después de comer el pan. ¿Es bueno el pan? Por supuesto que es bueno el pan. ¿Está para nosotros el pan? Por supuesto. ¿Te fortalece el pan? Sí, te fortalece. Pero el hecho de que yo te dé una vitamina, si no ataco el problema que tenés de salud, yo te puedo dar una vitamina, pero no es garantía de que te sanaste. ¿Sí me explico? Soy un poco bruto en términos médicos, porque no soy médico, pero entiendo que yo puedo estar mal de salud y puedo tener un problema de salud y yo digo, bueno, voy a tomar vitaminas. Está bien, la vitamina te va a fortalecer, pero no solucionó tu problema. Y el pan del cielo es tremendo, es lo que te da fuerza para seguir adelante, es lo que te da fuerza para alcanzar. Sin embargo, no es garantía de que adentro tuyo las cosas cambiaron. El mismo Elías que le dijo a Dios, me quiero morir, estaba asustado, deprimido, me quiero morir, estaba dormido ahí. El mismo Elías que hizo eso, después de comer el pan y caminar 40 días con la fuerza de esa comida, se metió en una cueva. Y tal es así que no tenía que estar en la cueva, que Dios le hizo una pregunta: ¿qué haces acá, Elías? A ver, nos quedamos que nos íbamos a encontrar en el monte. ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste en la cueva? Elías no estaba bien emocionalmente y eso hizo. Y eso que había hecho bajar fuego del cielo. O sea, no tratar con lo que hay adentro nuestro, con nuestras emociones, con nuestros rencores, con nuestras cosas adentro, con nuestras depresiones. No tratar con esto nos hace terminar en la cripta. Y ya vas a ver, de la cripta no salen buenos cuentos. De la cripta no salen buenos cuentos. Elías llegó ahí. Y déjame hablar unos minutitos de lo que pasó allí. De este lugar donde uno se entierra. Diga conmigo, se entierra. Porque eso era lo que eran las criptas, un lugar donde enterrarse. De hecho, las cuevas se usaban como esto. Voy a hablarte, ¿para qué se usaban las cuevas o qué nos muestra la palabra de Dios que era el uso de las cuevas en aquellos tiempos bíblicos? Y vamos a ver 3 usos. Escuchen bien, 3 usos que se le daban a las cuevas en los tiempos bíblicos. Primer uso que se le daba a una cueva en los tiempos bíblicos: como vivienda. Había cavernas y cuevas, algunas eran naturales, otras eran artificiales, las excavaban en el medio de la montaña y las usaban de vivienda, ¿sí? De hecho, ¿se acuerda usted el hombre de las cavernas que se... Bueno, había cuevas que eran excavadas para servir de viviendas de varias habitaciones. Por ejemplo, Lot. En Génesis 19:30, no lo voy a leer todo, pero dice que después de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, donde Lot vivía, que la esposa de él quedó hecha una estatua de sal, dice que Lot y sus hijas huyeron y se fueron a vivir, ¿sabe a dónde? A una cueva, a una cripta, a una caverna. Y la verdad es que no le fue bien en la cueva a Lot. Después hablamos de Lot en la cueva. David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl y los forajidos y los amargados, porque de hecho dice que eran amargados, dice una versión de la Biblia, se juntaron con él en un lugar llamado Adulam. ¿Y sabe lo que había en Adulam?
una cueva. Ahí vivieron, una cripta. Primera de Samuel 22:1 dice: David salió de Gat, se refugió en la cueva de Adulám, donde de inmediato se le unieron sus hermanos y otros parientes. Y dice que estaban todos metidos en problemas, igual que David. Y estuvieron en una cueva. Así que diga conmigo, era una vivienda. La segunda cosa para la que se usaba una cueva, el segundo destino de las cuevas, era para ser refugio. Diga conmigo, refugio. La cueva es el lugar donde la gente se refugiaba de los ataques enemigos. Por ejemplo, dice la historia en el libro de Josué, que Josué un día tuvo pelea contra 5 reyes, los estaban venciendo a los 5 reyes, y los 5 reyes, dice Josué 10:16, durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. O sea, ¿para qué fueron ahí? Para esconderse, para refugiarse, para meterse donde no los vieran. ¿Sabe? A veces lo que hacemos nosotros, en vez de presentarnos delante de Dios, igual en vez de presentarnos, hay cosas adentro nuestro que nos llevan a escondernos. Y pensamos que es refugio. De hecho, los israelitas, dice el libro de Jueces, capítulo 6, la historia, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? ¿Sí? Cuando empieza la historia de Gedeón, dice Jueces 6:2, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Le tenían miedo, el pueblo de Dios le tenía miedo a los madianitas, estaban bajo el yugo de los madianitas. ¿Y qué es lo que hacían? Se iban a esconder a las cuevas. Así que las cuevas eran usadas como vivienda, como un refugio, un escondedero. De hecho, de ahí viene la palabra cripta, y también eran usadas como tumba. Abraham, en Génesis 23:19, cuando muere su esposa Sara, dice: después de esto Abraham fue y sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, que se conocía también como Hebrón, en Canaán. O sea, eran tumbas, diga conmigo, tumbas. Así que, ¿qué eran las cuevas? Eran lugares que los usaban, o vivían en las cuevas, o se escondían en las cuevas. De hecho, la cripta viene de esconder, la palabra cripta. O se metían ahí, se enterraban a los muertos. Ninguno de estos 3 ejemplos habla bien del uso de las cuevas. Hermano, nosotros no fuimos llamados a vivir en cuevas. Y aunque usted no lo crea, los cristianos muchas veces nos volvemos expertos buscadores de cuevas. Nos encerramos, nos escondemos, nos metemos ahí mismo. Como Elías de repente llegó, mire, había experimentado a Dios, había experimentado la mano de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios. Mire, cuántas veces los cristianos experimentamos al Dios. ¿Por qué? Y porque usted dice, ¿y por qué Dios les da? Y porque la palabra de Dios dice que todas las mañanas nos da muestra de su bondad, lo cual no quiere decir que estemos bien. ¿Me explico? El hecho de que comas pan no quiere decir que estés en el propósito de Dios. Elías llegó al monte a donde se iba a presentar con Dios y se metió allí debido a su condición. Sabe que estaba deprimido, estaba atemorizado. Hablando en criollo, Elías estaba colgando los guantes. ¿Sabe qué estaba haciendo Elías? Colgando los guantes. Y muchas veces vivimos colgando los guantes. Decimos, ya está, ya no voy a servir, ya no voy a hacer esto, me voy a congregar, no voy a hacer acá, allá, y listo, y colgamos los guantes. Si usted es una persona cuelga guantes, cuidado, porque es muy probable que usted se haya metido en una cueva y no es el lugar donde Dios lo quiere a usted. Dios no te quiere en una cueva. Dios no te llamó a la cueva. Dios no te llamó a la cripta. Elías llegó hasta Horeb, 40 días. Muy lindo lugar, un lugar significativo. Mire que en Horeb se le había aparecido a Moisés en medio de la zarza ardiente. Ahí estaban las tablas de la ley. Era un monte del poder. Pero se encerró en la cueva. Mire, podemos estar en ambientes
o en lugares donde Dios ha obrado. Usted puede ser un historiador de los avivamientos y moveres del Espíritu Santo. Usted puede decir, yo me acuerdo cuando el hermano Anacondi hacía esto, yo fui testigo de lo que Dios hacía, y cuando pasaba esto, cuando pasaba aquello, o ese culto, esos cultos de gloria, esos cultos así, esas cosas allá, esos tiempos de gloria así. Podemos haber vivido en ambientes y donde Dios ha obrado. Mire, cayó fuego del cielo. Pero aún así podemos pasar años escondidos y enterrándonos en una cueva. Dios no te quiere en la cueva. ¿Sí me explico? Elías era el hombre de Dios, el profeta. Había comido carne de los cuervos. Había visto cómo todos los días la viuda no salía el aceite y la harina no escaseaba. Había visto la provisión. Había visto el poder de Dios. Era un hombre del poder de Dios. Era un hombre de milagros. Era un hombre de maravillas. Era un hombre de la presencia de Dios. Pero terminó escondido en la cueva. Algo allá adentro nuestro que, si no tratamos, nos hace terminar en una cueva. Y mire, comió pan, caminó, pero había algo que faltaba en su vida. Pero tengo una buena noticia. ¿Sí? Yo cuando leía esto decía, a veces me siento cuevero viejo. ¿Somos de meternos en la cueva? Tengo una buena noticia. Dios no te quiere dejar así. Porque Dios intervino en la cueva. Así que déjame hablarte los últimos minutos de este mensaje. Los voy a dedicar al Dios que se manifiesta en la cueva. Porque Dios no te quiere en la cueva. Y dos cosas podría hacer Dios: decirle, más sí, le mando un terremoto que se entierra ahí en la cueva, le caiga todo y se muera ahí. Pero Dios no hizo eso. Dios se manifiesta, versículo 11 de Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19:11 dice que Dios le había dicho a Elías: ¿qué haces acá, Elías? Y le dice: sal y ponte delante de mí en la montaña. ¿A dónde quería que se pusiera? ¿En dónde? En la montaña, no en la cueva. Tu lugar es la montaña, no la cueva. Y Dios le dice a Elías: ahí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible, dice la palabra, que hacía añicos las rocas, partía las montañas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Mire, la cueva, como te decía, significa depresión, tristeza, oscuridad, desaliento. Y en ese estado no podemos ver a Dios. Por eso Dios le dice: salí. Dios no se pone a argumentar con Elías, porque Dios no argumenta con el ser humano. Mire, Dios no va a bajar y va a empezar: ay, sí, yo sé que, a ver, ¿qué es lo que te pasó en la vida? Fueron injustos con vos, te miran, no te saludaron, no hicieron esto, no te reconocieron. Ah, bueno, no, pero mirá que yo soy. Dios no se pone a argumentar. No se fue a sentar con Elías: a ver, Elías, contame, qué mala esa Jezabel, ¿por qué te hizo eso? Qué injusta que es Jezabel. Y acaba, en vez de, mira, y los otros, y la gente, ninguno saltó a defenderte, Elías, viste qué injusta que es la vida, y vos que le diste de comer a tanto. Y ahí empezamos, ¿no? Y Dios no se sienta a argumentar con vos, porque Dios no hace eso. Dios que le dice: yo voy a pasar, yo voy a estar ahí, pero vos tenés que salir de eso. ¿Sí me explico? Salí de esos argumentos. Dios no va a argumentar con vos. Y hay momentos donde Dios demuestra su poder. Le dice: salí. Dios demostró su poder, aunque Dios no estaba allí todavía. Y el versículo 12 de Primera de Reyes 19 dice: y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó, un susurro, diga conmigo, suave y apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parada a la entrada de la cueva, y una voz le preguntó: ¿por qué estás aquí, Elías? Y él respondió nuevamente: mire, Elías,
Siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado. Y ahora están tratando de matarme a mí también. Ahí salió Elías con la cantaleta, ¿vio? Soy el único que quedó, Dios. Nadie te hace caso, nadie te quiere servir, nadie quiere hacer esto, nadie quiere hacer lo otro. Señor, y uno se cansa, ¿viste? Y yo estoy así, ya sabes, y ahí estaba Elías argumentando con Dios. Dios le dijo, ¿por qué estás acá? Mire, primeramente, me gustan algunas cosas que voy a ver allí. Mire, Dios se metió a la cueva para estar con Elías. ¿Sabes que Dios no le preguntó a Elías, ¿qué haces allá? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces acá? Así que ¿quién estaba en la cueva con Elías? Mire, no había agarrado la onda Elías hasta que agarró la onda. Me gusta porque Dios no argumenta con el hombre, a ver, pobrecito de mí, a ver todo esto. Pero sí, Dios te va a buscar hasta la cueva y te dice, ¿qué haces acá? ¿Y cómo lo hizo? A través de un silbido apacible. Y lo llamó y le dijo, Elías, salí de ahí. Y Dios, una vez más, no te deja. Fue un susurro. Y mire, cuando sale de la cueva Elías, no estaba físicamente en la cueva, ¿sí? Porque Dios le dijo que saliera y cuando sintió la presencia de Dios salió, pero adentro suyo seguía en la cueva. Porque en vez de decirle, perdón Señor, yo sé que tenía que venir al monte, la verdad es que soy un amargado, soy un enojado, Señor, perdón, la verdad que estoy equivocado. ¿Qué le dijo? No, pobrecito de mí, Señor, soy el único que tiene celo en esta nación, nadie te quiere a ti, yo soy el único. Y ahí empezó Elías a argumentar. Sin embargo, cuando él obtiene la respuesta, Dios no lo dejó. Sí es cierto, ¿eh? Y ahí me hizo tragar, le soy sincero, me hizo tragar un poquito de saliva. Porque lo primero que le habló es, Elías, ya tengo tu reemplazo. Ay, Señor. Ya tengo a Eliseo. Pero algo le dijo. Mire, usted quiere cumplir con el propósito de Dios, tiene que estar donde Dios lo pone y haga lo que Dios le manda hacer. Y voy a concluir con esto. Cuando salimos de la cueva, Dios nos sigue usando en su propósito. Adentro de la cueva no lo puede hacer. El versículo 15 dice que el Señor le contestó, regresa. Mire que le dio todo ese argumento. ¿Ya se dio cuenta que Dios no le contestó el argumento? Primero no le contesta nada. Le dice, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como el profeta que tomará tu lugar. Ah, y por cierto, cuando Elías salió de la cueva, Dios le dijo, no terminé contigo, todavía hay algo que tienes que hacer. Elías estaba sobre el final de sus días. Y Dios dijo, no vas a terminar tus días en una cueva, vas a terminar tus días haciendo mi voluntad. Y vas a hacer esto, esto y esto. Ay, por cierto, versículo 17. Mire lo que Dios le dijo a Elías. Versículo 17. No, perdón, 18. Dice, además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Elías? Primero, no creas que eres el único. Tengo 7,000 más. Segundo, en vez de preocuparte por lo que te tenés que preocupar, te estás preocupando por las cosas que yo me tengo que preocupar. Las cosas por las que yo me tengo que ocupar, en las que yo me tengo que ocupar, ya están cubiertas, Elías.
No, es que no hay nadie, Señor, yo soy el único que tiene celo por ti, por tu obra, nadie más hay. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que sos el único? ¿Y quién te mandó a amargarte por esas cosas? Y de eso me ocupo yo. Ocúpate de vos. Ocúpate de hacer lo que yo te mando a hacer. Porque de lo otro, yo ya me ocupé, hay 7.000 todavía. Así como soy el único que quedó. No, hay 7.000 más. A veces nos encerramos y decimos, es que nada está bien y esto y el otro. Y Dios te dice, ¿quién te mandó a preocuparte por eso? Mirá por vos. Y hacé mi voluntad porque todavía te voy a usar. Tengo 7.000 más. Mire, es tiempo de salir de la cueva. La cueva es un lugar de desperdicio. Diga conmigo, desperdicio. Es un desperdicio. Mire, es más, dice la historia, no lo voy a leer, pero 1 Samuel 24 cuenta la historia de Saúl. Cuando David le cortó el manto, dice que, ¿sabe lo que había entrado a hacer Saúl en la cueva? A hacer del 2. A buen entendedor, pocas palabras. Dice a cubrir sus pies. ¿Sabe lo que era cubrir sus pies? Hacer del 2. Buscaban las cuevas para hacer del 2. La cueva es un lugar de destrucción. Los 5 reyes que se escondieron en ese lugar, ¿sabe cómo terminaron? Muertos adentro de la cueva. La cueva es un lugar de depravación. La cueva saca lo peor. ¿Sabe lo que pasó con Lot, que se fue a vivir a la cueva? Las hijas lo emborracharon para tener relaciones sexuales con él y engendrarle hijos. Más retorcido no se consigue, ¿verdad? Quedarte en la cueva, hay desperdicio, hay destrucción, hay depravación. Desahogo falso. Yo me acuerdo de Sansón, no lo voy a leer, pero Jueces 15 cuenta la historia cuando le matan la mujer de Sansón, los filisteos. Y Sansón fue, hizo un desastre, mató un montón de gente y todo. ¿Y sabe qué fue a hacer a la cueva? Se metió ahí en la cueva y ¿qué hizo? Potenció la frustración por vengar la muerte de su esposa. No te creas que si estás frustrado y te metes en la cueva, es el peor lugar donde puedes ir, porque la cueva no quita tu frustración, la potencia. La cripta potencia tus frustraciones. La cueva es un lugar de desánimo, ahí donde fue Elías. No había cambiado eso. En la cueva terminan las metas, los sueños. En la cueva no vamos a encontrar grandes cosas. En la cueva nos vamos a lamentar y vamos a empezar a decir, no, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Mire, no necesita usted meterse a una cripta. Hoy hay tantas criptas. Pero que hoy tal vez las cuevas no son, no tenés que irte a Sierra de los Padres a meterte al lado de la Virgen ahí de los pañuelos para decir que te metiste en una cripta o en una cueva. No necesitas hacer eso. A veces cuando entras en desánimo, cuando dejas de lado todo, cuando decís cuelgo los guantes, cuando te empezás a frustrar, cuando te amargás, cuando crees que sos el único que está haciendo algo así. Mire, hay tantas aristas. Terminás en la cueva. Cuando estás desanimado, terminás adentro de una cueva. Y la cueva no es así. Mire lo que dice Salmos 18. Ya termino. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Mire, en ningún lado escucho que diga que Dios es tu cueva. De hecho, una fortaleza no es una cueva. Dice Salmos 48:3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Pero en ningún lado dice que Dios es una cueva para refugiarte. ¿Sabes cuál es tu refugio? Dios, no la cueva. Porque cuando te refugias en Dios, salen los mejores cuentos. Pero cuando vas a la cripta, ¿sí? Esta serie de cuentos de la cripta, todos terminaban mal. Todos los cuentos terminaban mal. No necesitamos ir a la cripta. Los cuentos de la cripta no son buenos. Necesitamos salir de la cripta. No necesitamos una cripta para escondernos o enterrarnos.
o enterrar nuestra vida, necesitamos un refugio donde estar a salvo. Y ese refugio es Dios, no la cueva. Entramos en la cueva. Pero Dios no es una cueva. Dios es el refugio donde te puede ayudar y bendecir. Es tiempo de salir de la cueva. Diga conmigo, salir de la cueva. Tenés dos opciones este día, y ya voy a terminar. O te quedás oyendo los cuentos de la cripta, o le decís al Señor: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Tú eres mi refugio. Tal vez este día Dios te está diciendo: hace mucho tiempo que estás en una cueva. Salí de la cueva. Todavía hay cosas que quiero hacer en tu vida. Salí de la cueva de la depresión. Salí de la cueva de la frustración. Salí de la cueva de la amargura. Pero Señor, mire que comí pan, sí. Pero Dios tenía que meterse a esa cueva y trabajar en el corazón de Elías. No podemos vivir cuando nuestro corazón está preso de la frustración. Este es el día donde Dios te dice: vamos a salir de la cueva. Pónete de pie. No te creas los cuentos de la cueva. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Elías? Se fue y se paró otra vez en el monte. Salió de la cueva y se paró otra vez en el monte delante del Señor. Esta mañana yo quiero orar. Pero una cosa quiero que hagas: salí de la cueva. ¿Cómo salgo de la cueva? Bueno, esta mañana Dios está aquí y te pregunta: ¿qué haces aquí? Ahora no hablo aquí en la iglesia. ¿Qué haces en la cueva? ¿Podés pararte este día y decirle: Señor, ya basta de cueva en mi vida? Tal vez tuve demasiadas cuevas. Y Dios es tan fiel. No te va a faltar el pan. No te va a faltar nada. Solo necesitas salir de la cripta, salir de la cueva. Espíritu Santo está...